Hola, estamos partiendo este Facebook Live en este entrenamiento gratuito que voy a hacer sobre cómo vencer el miedo a hablar en público para que puedas hablar con seguridad frente a un grupo de personas. Puede ser un público grande, un público pequeño, en reuniones de trabajo, en fin, ¿ya? Así es que a medida que se vayan incorporando, váyanme contando quién está aquí presente, ¿ya? Voy a chequear que todo esté funcionando, que estamos apareciendo ahí como yo quiero que estemos apareciendo. Sí, estamos perfecto, está todo perfecto. Ok, entonces vayan saludando a las personas que se van uniendo, vayan contándome quiénes están para saber quiénes están escuchando. Y como siempre, en nuestros entrenamientos gratuitos online que hago a través de Facebook Live, vamos a tener la posibilidad de que ustedes me hagan las preguntas que quieran, ¿ya? Perfecto, entonces me gustaría partir hoy con un dato que es no menor, que es muy interesante, que tiene que ver con la cantidad de personas que sienten este miedo a hablar en público o esta ansiedad a hablar en público. Y les quiero contar que veo que hay dos personas ya que están conectadas, así que cuéntenme quiénes están para ir viendo sus nombres y todo, ¿ya? Para saber quiénes están aquí acompañándome en el día de hoy, ¿ya? Bueno, entonces, como les decía, quiero partir contándoles de un dato que es bastante interesante, que hace referencia a cuántas personas son las que sienten, han sentido miedo o ansiedad a hablar en público. Ya cuando hablamos de miedo, en el fondo estamos hablando como de ansiedad frente a la situación de exposición, de tener que expresar una idea frente a otro. ¿Ya? No necesariamente, hola Katy, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá. No necesariamente tiene que ser frente, como les decía yo, a un público muy grande, sino que también puede ser frente a públicos pequeños. O sea, el solo hecho de tener que expresar una idea, una opinión y que haya un grupo de personas mirándote, aunque sea pequeño, ¿ya? Ok, entonces, el 75% de la población presenta o manifiesta haber sentido alguna vez algún tipo de ansiedad o de miedo escénico a la hora de tener que hablar. Es alto el porcentaje. A mí me encanta contarle esto a las personas para que la verdad es que uno a veces se siente bien solo con este tema, como que uno cree que a uno nomás le pasa. Y la verdad es que hay varias personas más que también nos ocurre, a mí también me ha ocurrido, y yo siempre también me pongo nerviosa a la hora de hablar frente a otro. El tema es, o la problemática se instala cuando yo no puedo salir de esa situación, no me logro reponer de esa situación y finalmente termino como escapando, huyendo de esa situación donde yo tengo que hablar frente a otro, ¿ya? Y ahí se nos empieza a volver un problema. ¿Por qué se nos vuelve un problema? Porque empezamos a sentir que vamos a elegir, por ejemplo, nuestros trabajos dependiendo de cuánta exposición o no tengamos que realizar. Si a ti te pasa eso, si estás eligiendo tus trabajos desde ahí, quiere decir que esta problemática está yendo un poco más profundo del clásico nerviosismo previo a una presentación. Como que ahí uno puede chequear en qué nivel está en el fondo, ¿ya? En qué nivel está de este nerviosismo. Porque hay personas que igual sienten el nerviosismo, o sea, insisto, siempre lo vamos a sentir, pero ¿cuáles son las estrategias que yo utilizo para poder reponerme a ese nerviosismo? ¿Ya? Si yo siento que no tengo estrategias y no puedo reponerme, hola Erika, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá. Y siento que en realidad no tengo ninguna estrategia desarrollada para poder reponerme ese nerviosismo y el único recurso que me queda en el fondo es huir de la situación, ¿ya? ¿A qué me refiero con huir de la situación? Hay gente que literalmente huye de la situación, está ahí en la presentación y escapa. Hay otras personas que igual van a la situación, pero la pasan tan mal, tan mal, tan mal, que no logran hilar sus ideas de manera coherente o expresarse con la claridad suficiente y finalmente sienten que el discurso va perdiendo fuerza y no van llegando de la manera en que quisieran llegar al público o, por ejemplo, al equipo de trabajo con el cual están exponiendo o están dando una opinión. ¿Ya? Entonces ahí se nos empieza a instalar como un desafío, donde yo siempre tengo dos opciones frente a los desafíos. O me puedo quedar desde un lugar quizás más
conformista, en el sentido de que, bueno, mira, en realidad no me interesa, yo voy a elegir trabajos a lo mejor donde yo no tenga que comunicar mucho, donde yo no tenga que exponerme mucho, y entonces lo voy a zanjar de esa manera y no voy a tratar de resolver ese desafío. Y tenemos la otra opción, que es afrontar ese miedo y en el fondo seguir adelante a pesar de ese miedo. ¿Por qué? Ahora, yo en lo personal me inclino por eso, porque en la opción de que me quedo como en este conformismo de no seguir avanzando, la verdad es que ahí es donde yo me puedo perder hartas oportunidades que son laborales. Y si nosotros analizamos, quizás incluso no únicamente laborales, sino que también uno va viendo que en el plano más personal también hay una dificultad para poder comunicar, para poder expresar la emoción. Entonces, da un poco lo mismo el contexto donde tú tengas que hablar. Puede ser a lo mejor en el matrimonio o en el cumpleaños de alguno de tus papás, da lo mismo. Si tú tienes ganas de hablar y sientes que no puedes reproducirlo y finalmente te quedas con esa sensación de querer, pero que al final las palabras no te acompañan porque el nerviosismo te gana, yo siento que estás como en un punto súper importante como de inflexión de decir, ¿sabes qué? Yo puedo tomar acción en esto. ¿Y por qué lo digo así tan radicalmente? Probablemente a lo mejor, y vayan ahí comentándome las personas que están conectadas, probablemente a lo mejor piensas que es algo que tiene que ver con tu personalidad, que a lo mejor naciste así, que toda la vida o que has hecho ya varias cosas por tratar de superar esta dificultad y que nada funciona. No sé si has tenido esa experiencia, vayan ahí. Hola Cristi, gracias por estar por aquí. Si has tenido alguna vez esa experiencia de sentir que a lo mejor has probado muchas cosas, pero que ninguna te ha funcionado, y que por eso a lo mejor prefieres quedarte como en una postura de mayor conformismo porque a lo mejor no hay nada para ti, la verdad es que te tengo una tremenda noticia y una tremenda como un paradigma, una mirada, una visión completamente diferente. Porque hay una tremenda y creencia súper metida en nosotros cuando otro habla frente a los demás y que a lo mejor nos agrada y que nosotros queremos ser como esta otra persona, ¿ya? Entonces, esa idea de que esta persona tiene así como ese talento innato, como que nació con el gen de, a ver, la Erika dice, a mí me cuesta todavía, a veces no lo logro, claro. Sí, porque, y ahí voy a ir, súper buen punto, Erika, gracias por tu comentario. Porque la verdad es que a veces tenemos la creencia de que no tengo como el gen, no nací con el gen, no tengo la fortuna de tener el gen del super orador o de la super oradora. Y la verdad es que eso no existe, porque es una habilidad que se va desarrollando. Hola Sandra, ¿cómo estás? Qué bueno que estás por aquí. Ella es mi máxima fans, Sandra, que se acaba de conectar. Y les voy a contar por qué es mi máxima fans. Porque es mi mamá. ¿Qué mejor fans que tu mamá? Así que muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a todas que se dieron el tiempo de estar acá. Ok, la Erika dice que le cuesta todavía expresar las ideas y de manera fluida, pero lo quiere superar. Hola Paulina, qué rico verte por acá. Me encanta que estén acá. Estamos siempre aprendiendo, así que muchas gracias. Me honra mucho con su presencia acá hoy día. Entonces, el tema es que si yo creo que no tengo esa habilidad o que no nací con eso, que nunca voy a llegar a ser como otro, eso me va a ir como limitando más y va a hacer que yo finalmente termine eligiendo trabajos donde yo no tenga que exponerme a ningún tipo de situación. Cuando hablo de exposición, también hablo como en el uno a uno. Hay personas que a veces van a entrevistas y tienen que contar quiénes son o qué es lo que hacen, y también ahí el nerviosismo los supera y no pueden contarle al otro todo el conocimiento que tienen o toda la experiencia que tiene. Por ejemplo, en alguna entrevista de trabajo o incluso en alguna conversación así más o menos cotidiana, donde nosotros estamos y nos encontramos con otro, decirle quiénes somos y qué es lo que hacer. También eso hay una dificultad ahí. Entonces, y esto va a la Erika que está haciendo ese comentario, ¿no? Como, ya, a mí, yo estoy en la posición de que yo quiero salir adelante, que yo quiero mejorar y que yo quiero lograrlo. Perfecto, eso es lo primero que tenemos que tener. Y eso se puede lograr porque es una habilidad, ¿ya? No es algo, como yo les decía recién, que se nace, ¿no? No existe el gen del hablar en público, ¿ya? Entonces, nosotros, todos, tenemos la posibilidad de entrenarlo.
Y eso es la primera idea que tenemos que instalar en nuestra cabeza. Todas las personas que son, hola Karina, ¿cómo estás? Qué rico verte por acá. Todas las personas que son grandes oradores y que nosotros observamos son personas que se han dedicado muchísimo a desarrollar esa habilidad. ¿Qué funciona, qué no funciona, qué habilidades mías, cuáles son los recursos que yo tengo con los cuales yo dispongo para poder captar la atención, para poder desenvolverme mejor frente a un público? Pero para llegar a eso, para poder llegar a resolver eso, primero tengo que superar esta barrera del miedo, en este caso, ¿ya? En el caso como yo sé que les ocurre a las personas que me siguen y las que están aquí hoy día en el Facebook Live, que el miedo es algo tan potente, es tan intenso, porque se vive real. Corporalmente es una realidad, es algo que nosotros, es como que si el cuerpo se descontrolara y nosotros no pudiésemos hacer nada por controlar ese cuerpo, ¿ya? Entonces, eso se aprende. Podemos aprender a controlar nuestro cuerpo, a controlarlo a través de la respiración, a través del control de nuestras ideas, de nuestros pensamientos, ¿ya? Esa es como la manera de... Y hay estrategias, pues hay estrategias específicas. Entonces, a veces uno puede hacer el camino largo, ¿ya? Yo de alguna manera hice el camino largo, como que fui buscando, explorando, estudiando, mirando mucho a otros, cómo se movían, qué gestos hacían, interesándome por el tema. Y también puedes hacer un camino más corto, que es como pedir ayuda directa a otro y que ese otro te vaya guiando para que puedas desarrollar esa habilidad. Lamentablemente, bueno, creo que en algunos lugares, pero todavía no es algo masivo en nuestro país, que por ejemplo que en los estudiantes universitarios tengan un apoyo o que tengan un curso o un taller así como específico donde puedan desarrollar estas habilidades de presentación. Mi generación y probablemente varias no lo han tenido, ahora como que se hace un poco más de trabajo, pero no sé qué tan sistemático es. Si nosotros hiciéramos eso, podría haber un cambio tremendamente importante porque dejaríamos de creer que es una habilidad que tiene que ser innata. En el fondo es como que somos profesionales e inmediatamente se entiende que tenemos que ser capaces de expresar nuestras ideas, de pararme frente al público, de cautivar, de persuadir, de motivar, de vender, sea lo que sea que hagas. Y eso no es real porque necesitas un proceso de aprendizaje. Siento que esta información es súper importante cuando uno siente miedo. Porque cuando sientes miedo, tú piensas que tienes algo que no está funcionando bien en ti. Entonces, ahí donde yo atribuyo que es una característica más bien con la que nazco o no, porque a mí yo siento la sudoración, yo siento que me pongo roja como tomate, que me quedo sin voz, que se me enreda la lengua, que no salen las palabras, que me bloqueo en blanco. Y claro, evidentemente nadie quisiera estar en una posición donde estás frente a un público y te quedas bloqueada en blanco, ¿ya? Entonces, eso primero es súper importante de comprender, que es una habilidad que nosotros tenemos que entrenar y desarrollar y tenemos que trabajar para eso, ¿ya? Y por eso es súper curioso el dato que yo les daba al inicio, que el 75% de la población presenta cierto grado de ansiedad al hablar en público, ¿ya? Así es que no somos poquitos, somos varios, ¿ya? El tema es cómo nosotros podemos desarrollar. Y eso yo lo pongo versus a la idea de que somos tímidos o no, ¿ya? Porque eso sí tiene que ver con un estilo más de personalidad, el ser tímido o el ser más extrovertido, ¿ya? Eso sí. Y eso es una característica de tu personalidad, pero eso no es un impedimento para que tú desarrolles tu habilidad de hablar en público. ¿Ya? Este es otro gran tips de la noche para que lo anotes, lo registres. Si eres tímida, si eres tímido, eso no es un impedimento para que tú logres desarrollar tus habilidades de presentación. En general, si tenemos la creencia contraria, vamos a tender a evitar esas situaciones, a huir de las situaciones, a escapar, a como si jamás ofrecerte a hablar en tu trabajo nunca. Y entonces finalmente eso a la larga lo que va causando es que te va perjudicando en tu desarrollo profesional. Porque a lo mejor pueden decir, ya no, esta persona no porque no habla, pero hay otro que habla y ese que habla, ese que comunica, ese que es capaz de transmitir lo que sabe con emocionalidad y es capaz de contactarse con las demás personas. Y fíjate lo que te voy a decir, a lo mejor puede que tenga menos conocimiento que tú, pero depende mucho cómo es que está transmitiendo esa información, que es el impacto con el que se genera y queda en la persona que los está escuchando.
Es así de importante cómo tú logras desarrollar tu habilidad de expresión, porque no es solamente lo que sale de tu boca como palabras verbalmente, sino que es el todo, es tu corporalidad, es la intencionalidad. Hola Carolina Díaz, qué rico verte por acá. Es la intencionalidad que tú pones cuando tú quieres transmitir algo. Las pausas, los silencios, y todo eso, claro, es imposible. ¿Y cómo lo vamos a saber? ¿Cómo de repente, no? Es como, realmente hay que dedicarse, hay que darle un tiempo. Entonces, si te estás sintiendo así frustrada porque sientes que no puedes, porque siempre has sido tímida, porque está causando en el fondo dificultad en desarrollar tu carrera profesional, puedes revertir esa situación, puedes hacer cosas concretas para aprender a hacer algo de manera diferente, que en este caso es hablar frente a otros, ¿ya? Ok, entonces, cuando logramos eso, todo este nerviosismo tan intenso que puedes llegar a sentir empieza a bajar, porque ya te vas sintiendo más en control de tu corporalidad, en control de tus pensamientos, ¿ya? Y bueno, siempre cuando nosotros vamos a hablar frente a otros, siempre va a haber un grado de nerviosismo. Y ese grado de nerviosismo es importante también, porque te va a mantener alerta a las preguntas, a si tienes que cambiar a lo mejor algo en tu texto, a estar atento a cómo está respondiendo tu público, para que puedas hacer los giros que necesitas en función de la necesidad de tu público, ¿ya? Entonces, aceptar eso. Si cada vez que vamos a hablar en público, nosotros vamos a sentir ese nerviosismo. Yo mañana tengo una charla presencial que voy a hacer en un coworking. Les cuento ahí por si alguien puede ir, es gratuito, en un coworking que se llama Lunch, que queda en la sede de Callao, en Las Condes. Ahí puse un, hola Carola, ¿cómo estás? Así que es abierto, te puedes inscribir. Yo lo publiqué hoy día ahí en mi fanpage. Y la verdad es que estoy nerviosa porque no sé con qué personas me voy a encontrar. ¿Ya? Hoy día miré y había como 50 personas inscritas, entonces, claro, ahí tú tienes que empezar a pensar qué es lo que puedes hacer, qué puede funcionar con ese número de personas. Entonces, ese nerviosismo me permite también ser más creativa, pero es un nerviosismo que te da la movilidad, no el nerviosismo que te deja paralizada. Si yo me pongo a pensar, ¿qué van a pensar de mí? Y yo les voy a confesar algo que siento. Como yo hago esto que hago, valga la redundancia, también igual siento que hay una gran expectativa con respecto, evidentemente, a mi desempeño mañana o donde sea, ¿no? Como que la gente está esperando que yo haga alguna acción concreta. Entonces, si yo me fijo en esa expectativa de cómo es que yo me voy a ver ahí, me pierdo. Y acá va esto que yo siempre les digo, y este es como el segundo tips de la noche. Yo hoy día les dije, les voy a dar todos los tips, todos los que yo uso. Que céntrate en tu público, pero en lo que ese público quiere conocer, qué es lo que quiere aprender. No en tú lucir bien para caerle bien al público. No, tú eres un instrumento donde tú vas a entregar una información. En mi caso, bien específico, ¿no? Como las personas van a ir a escuchar cómo o qué técnicas o de qué manera pueden salir y pueden avanzar de esta sensación tan agobiante que es de miedo cuando hablamos frente a otro. Entonces, claro, si yo me quedo en esta expectativa que es evidente que hay y que a mí eso me da miedo, me pierdo y finalmente no traspaso ese miedo. Así que todo buen orador siempre siente miedo antes de ir a hacer una presentación. Así que si es que lo sientes, manéjalo y vas a poder hacer una buena presentación. El sentir nerviosismo o miedo previo no quiere decir que no vaya a resultar exitoso. Helen, tenía un ramo en el liceo que se llamaba técnica de la expresión y era un ramo que nos hacía transpirar, pero que me ayudó mucho a desarrollar la expresión en público. Creo que debería haber más énfasis en eso, por supuesto. Toda la razón. Yo en algún tiempo, como el año 2015, estuve haciendo clases en un colegio y yo ya en ese minuto trabajaba con estudiantes de tercero y cuarto medio, así igual que tú. Yo los hacía presentar, los hacía hablar y habían chiquillos que no puedo, tengo pánico escénico, y ya se definían a temprana edad con pánico escénico. Entonces,
Tienes muchísima razón en ese comentario. Uno la transpira, como dices tú al principio, pero tiene que ver con esto del miedo. Igual la vamos a transpirar, porque no es una situación de domingo en la tarde en tu casa relajada, en una terraza conversando con amigas. Tú vas a hablar y otro te escucha. Y si estás en el colegio, otro te va a evaluar lo que tú estás hablando, ¿ya? Y ocurre muchas veces que hasta se te puede olvidar algo, pero lo dijiste tan bien, lo expresaste tan bien, que el otro se queda maravillado con eso. Y a eso tenemos que como llegar, ¿no? Como igualmente si hay un conocimiento, pero por ahí se te pasa algo, es cómo tú lo estás transmitiendo, es que logra en el fondo el objetivo. Así que sí, totalmente de acuerdo. Técnicas de la expresión, que en el fondo el trabajo de la voz, de la corporalidad, es un conjunto. Que cuando estoy solo centrada en mi miedo y pensando en esto, qué terrible, o lo frustrada que me siento porque no puedo avanzar en mi carrera. Yo trabajo con mujeres que son exitosísimas, que son secas, que tienen mucho conocimiento, pero la verdad es que la sensación de frustración es muy profunda. Por eso las invito a las que se sienten hoy día, sí, hay una alternativa, pueden hacer algo, porque esto se aprende. Implica trabajo, pero se logra y se aprende, ¿ya? Quiero compartir con ustedes un pequeño así como pensamiento de un psicólogo que se llama Albert Ellis, que me encanta, que es un psicólogo cognitivo conductual. Dice, actuar, actuar, actuar. Contra mis ansiedades. Cuanto más acciones emprenda en relación a mis temores, menos tiempo y energía malgastaré. Me encanta porque en el fondo es como anímate a probar, hazlo, ok, fallaste de nuevo, de ese error, recógelo de nuevo, actúa, actúa, actúa. ¿Y qué nos pasa cuando sentimos miedo a hablar en público? Dejamos de actuar, dejamos de hacerlo. Tenemos la ilusión que si dejamos de hacerlo, vamos a estar más seguras, más seguros. Y la verdad es que es al revés, porque internamente es algo que, y ahí viene la lucha interna, por eso yo les decía, tenemos dos posiciones, una posición donde a lo mejor yo me conformo y no me interesa más, pero tengo la otra posición que yo no me conformo y me genera frustración. Entonces tengo ese diálogo interno donde yo digo, a ver, quiero hacerlo, pero ¿por qué no puedo hacerlo yo? ¿Por qué otros pueden y por qué ellos no? Entonces, ese diálogo es una conversación que tú tienes internamente. Entonces, en esto de actuar es como, ok, a pesar de tus temores, estás gastando mucho menos energía al actuar, al atreverte, al cometer errores, que al estar ahí pensando, ¿por qué los demás sí? ¿Por qué yo no? ¿Será que no sirvo para esto? Pucha, pero igual mi carrera me gusta, ¿cómo voy a cambiar esto? Se van a dar cuenta de que no soy tan buena para hablar en público, en fin, todas las cosas que uno empieza a pensar cuando siente ansiedad de poder expresarse, porque finalmente hoy día la verdad es que qué trabajo nosotros no tenemos que exponer, no tenemos que trabajo en equipo, reunirnos con otros, la verdad es que prácticamente no los hay en este minuto de lo que estamos viviendo en el fondo, ¿ya? O sea, es tremendamente importante la comunicación. Vayan haciéndome preguntas acá, veo, los voy mirando, a ver si se me pasó alguna. Ya, perfecto. Muchas gracias a los que se han ido incorporando. Yo siempre estoy muy agradecida a las personas que comparten este espacio, que entran y que están acá acompañando. Muchísimas gracias. Ok, entonces, grábense a fuego esto que nos dice Ellis. Actuar, actuar, actuar. Vas a gastar muchísimo menos energía actuando, traspasando tus miedos, que en lo que te quedas ahí paralizado, pensando por qué yo no, y si me pasa esto, y si viene tu pensamiento con y si, descártalo al tiro, porque eso es ya como el y si, la verdad es que no sabemos, descártalo, ni siquiera lo escuches. Y si viene de esos easy que corresponden, y si me falla la tecnología, bueno, entonces ocúpate, ve que el computador esté bien, ve que tengas todas las conexiones, ¿ok? Eso es todo. El resto de los easy, deséchalos, no te sirven. ¿Ok? Y eso tiene que ver harto con esto del miedo real y el miedo irreal que ya
lo hemos conversado varias veces y que tiene que ver con los miedos reales, con esto de la tecnología, de que te agarres un taco, que llegues tarde a la charla que vas a hacer, que falle la luz, que, en fin, lo que sea, como de concreto y externo. Eso tú lo puedes manejar perfectamente previamente e incluso también puedes decir, oye, ¿sabes qué? Mira, mientras arreglamos esto, vamos a partir de esta otra manera, porque ahí el manejo que tú tienes puedes revertir una situación. Porque ese también es una idea que tenemos que combatir, pensar que como los recursos tecnológicos que nosotros tenemos son todo en nuestra presentación y la verdad es que son un complemento. Son importantes, pero no lo son todo. Lo más importante es cómo tú estás transmitiendo esa información, cómo tú estás entregando el conocimiento que tú tienes, o estás vendiendo la idea, o estás contando de tu proyecto, y cómo tú logras contagiar a otro que está ahí escuchando y dice, yo quiero esto, a mí me gusta esto. Eso es lo más importante. Hola Tati, ¿cómo estás? Qué rico que estés por acá. Y a mí me gusta siempre decirle a las personas esto de que, pensando en esto que nos decía Elis, que también, a pesar del miedo, hacerlo igual, actúalo igual, ¿ya? Pero bájale también la expectativa, porque cuando decimos que es algo que nosotros vamos a aprender, entonces tengo que bajarle la expectativa, porque nadie es listo. Lo hice una vez y aprendí inmediato. No es así. Entonces, bájate al tiro de esa expectativa. Tienes que bajarla inmediatamente. Es como subir una escalera. Entonces, para llegar al escalón 10, tienes que pasar por el 1, el 2, 3, por todos, ¿ya? Y a medida que vas a ir subiendo, te vas sintiendo cada vez más entusiasmada porque vas a ir logrando traspasar todos esos miedos, ¿ya? Entonces, ¿cómo puedes hacer esto de hacerlo igual a pesar de que sientes nerviosismo? Esto que yo le contaba, que mañana voy a tener esta charla y que igual estoy nerviosa. Y no me ha tenido en un estado de relajación máxima. O sea, yo quisiera como que la charla fuera ya, hoy día, ahora, en este momento. Ojalá que fuera esta. Y yo, listo, me relajo y salgo de eso. Y esa es la ansiedad, ¿ok? Entonces, puedo como, ok, ¿cómo yo puedo gestionar mi emocionalidad y que la emoción no me empiece a ganar? Porque si me empieza a ganar, no voy a dormir bien, no voy a comer, no voy a hacer nada bien hasta que sea la hora de la charla. Y eso es terrible porque uno lo pasa pésimo. Y yo lo he vivido antes. Y yo sé que muchas de ustedes, de las personas que están aquí hoy día, también lo han vivido. Entonces, ¿en qué me puedo centrar? ¿En qué me puedo focalizar? Y este es como otro tips importante para ustedes. Primero, visualiza a tu audiencia. Imagínate a las personas con las cuales tú vas a estar conversando el día de mañana. Imagínate a tu equipo de trabajo que están ahí escuchándote. Y piensa en ellos, piensa, ¿quiénes son? Yo acá miro para abajo, porque ustedes saben que yo siempre tengo mis ayudas de memoria, mis notas y todo. Por eso, si ven que bajo la mirada es por eso, les cuento. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cuáles son, en el fondo, las circunstancias? ¿Cómo llegan ahí? ¿Llegan voluntariamente? ¿Llegan obligados? Porque a veces también uno o tienes que ir a dar charlas o hacer una capacitación y la gente a veces te dice abiertamente que va obligada. ¿Le interesa o no le interesa el tema? ¿Es un tema que a lo mejor puede generar conflicto? La gente cuando va a las reuniones de trabajo siempre como que quiere saber, no sé, los resultados de las cosas, saber si va a haber algún cambio en su propio trabajo, si va a implicar que hagan más o menos trabajo. Entonces, es como explora cuál es la necesidad en el fondo de esas personas que está ahí y que te van a escuchar en la reunión o en la charla, dependiendo de lo que tú estés haciendo. Entonces ahí tú cambias inmediatamente y vas direccionando en el fondo esta energía, toda esta ansiedad que tú estás sintiendo, la vas direccionando en algo que es mucho más, en el fondo, positivo, porque vas a gestionar esa energía en averiguar cosas que realmente van a ser útiles para tu charla y que te van a ayudar a calmarte, que es lo más importante. Porque cuando no estamos en control de nosotros mismos, en control de nuestra emoción, de nuestra corporalidad, ahí se nos dispara todo y nos ocurre todos los síntomas que hemos conversado, que el bloqueo, en fin, que no te sale la voz, que se te cierra la garganta, que respiras agitada, ¿ok? Entonces, una vez que tú piensas en eso, visualiza y piensa también si es que esas personas que están ahí, lo que tú tienes preparado, oye, ustedes que están escuchándome, por ejemplo,
lo que yo tengo que decir es importante, se merece en el fondo lo que yo estoy diciendo que ustedes lo escuchen hasta el final, hasta que yo termine hoy día. Sí, por supuesto que sí, porque lo he pensado para ustedes, lo he pensado como desde la necesidad, desde lo que a mí me gustaría a lo mejor, o lo que yo a lo mejor necesité en algún momento y que tuve sola que empezar a buscar y a explorar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esté todo en un lugar? Esa es una idea, por ejemplo, que a mí me surge cuando estoy haciendo estos entrenamientos online. Entonces, sí, pues, efectivamente, mi charla, mi presentación, mi clase online, sí, por supuesto que merece ser escuchada hasta el final. Y para eso es como súper importante que yo les pueda ir dando como la información o los tips que ustedes van necesitando. ¿Ok? A veces también estamos frente a situaciones con públicos que a veces no son tan así como disponibles. ¿Por qué pasa? Porque a veces la gente llega cansada, porque tiene otras cosas que hacer, porque no solamente la gente tiene que solo escucharnos a nosotros, ¿ya? Tiene otras cosas también en su vida que son importantes. Entonces también uno tiene que de alguna manera empatizar con eso y no tomarse todas las cosas así como de un modo muy personal, ¿ya? Y entonces, si quizás a lo mejor hay algo que tú sientes que no estás empatizando con tu público, trata como de imaginarte, ¿cierto? De que esas personas que están ahí son personas importantes igualmente. A lo mejor para ti no lo son porque no las conoces. Pero, por ejemplo, para mí, que ustedes ya me estén escuchando, yo eso se los agradezco y ahí ya las vuelve importantes. ¿Mm? Entonces, como hacer ese ejercicio, si hay alguien que te está poniendo atención, que te está escuchando, ya es alguien importante. Y así, uno puede ir visualizando, ¿no? Esa persona también es importante para otros, en su familia, y también a lo mejor si tú hoy día, que eso yo pienso también, me estás escuchando es porque probablemente tú quieres mejorar, porque a lo mejor sientes que estás frustrada, frustrado en tu carrera profesional, porque esto el tema de hablar en público realmente te está limitando y te gustaría como salir de ahí. Entonces es súper potente, si yo lo imagino así, entonces es muy importante que ojalá la información que yo te entregue efectivamente sea de utilidad para ti. Si tienen preguntas, comentarios, por favor, eh, vayan ahí. Esto tiene un poco de fase, así es que lo que vaya surgiendo, vayan ahí preguntándome, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿cómo manejar a esas personas o a esos públicos que a veces no están tan disponibles al inicio? En fin, primero, pensando, ¿cierto?, que esas personas también tienen algo o quieren algo, necesitan algo de ti en ese momento. Entonces, ponerte en esta disponibilidad. Creo que es súper importante como el poder captar eso y desde ahí te vas a poder enfocar en lo que realmente es importante para tu audiencia. Porque aquí lo importante, como lo he dicho ya en otras ocasiones, es tu público. Eso es lo más importante, lo que tú tengas para entregarle a tu público. Y la manera en que tú se lo entregas también es lo más importante. Por lo tanto, el excesivo estudio obsesivo de algo no te sirve. O sea, tienes que manejar tu tema, ¿sí? Maneja tu tema, pero no te aprendas tampoco tu tema de memoria, porque te cambian algo, alguna forma, y eso ya te desordena. Eso por una parte. Por otra parte, empatiza pensando en quién es tu público, qué es lo que necesitan, y eso te ayuda a que el nerviosismo que vas a tener, porque vas a tener un nerviosismo previo, no tengas la expectativa que vas a estar cero nervios antes de una presentación, eso no es real. Siempre hay un grado de nerviosismo y eso también es lo entretenido de hablar frente a otros, como superar eso y estar ahí y conectarte y después que la gente esté contenta en el fondo también de lo que recibió de ti. Yo creo que eso ya supera al 1000%, a lo mejor toda la sensación de incomodidad y todo, pero para eso tenemos que trabajar y entrenar, y se puede, ¿ya? No es algo que va a salir espontáneamente, es un trabajo constante. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque estamos llegando al final de nuestro entrenamiento del día de hoy. ¿Qué nos llevamos hoy día? Lo más importante.
lo más importante de una presentación, ¿cierto? Es el público, conocer a tu público, enfocarte en él. Y lo que partí diciendo hoy día también, que no estás solo en esto, que hay un gran porcentaje de la población que siente miedo o ansiedad a hablar frente a otros, un 75%. Así que no estamos solos, no importa que seas tímido, puedes aprender porque es una habilidad que se desarrolla. Y acá lo básico y lo fundamental es cómo entregas el mensaje, más incluso que el contenido. Por lo tanto, el trabajar tu corporalidad, el control de tu emoción, también es otro aspecto fundamental. ¿Ya? Esos son los temas más importantes que estuvimos conversando hoy día. Nos vamos a ver en 2 semanas más y ahí vamos a hacer entrenamiento 2. Ah, acá la Erika tiene una pregunta. Pero con el tiempo ese miedo se va sintiendo con menos intensidad. Claro, Erika, qué buena pregunta. Sí, es lo que yo les contaba recién. Como esto del nerviosismo, como de, perfecto, voy a estar nerviosa, pero ese nerviosismo no te va a desbordar, porque lo vas a manejar o lo vas a gestionar de manera que te va a ser útil para ser creativa. Entonces, te vas a enfocar en tu público, lo que yo les decía recién, qué necesitan, qué les interesa saber, y entonces ese nerviosismo te va a mover, porque el sentirnos nerviosos o un poco ansiosos, porque eso es ansiedad, ¿no? Nos sirve para movilizarnos. Así que no es tan mala la ansiedad tampoco, ¿ya? Lo que pasa es que cuando se desborda nos sentimos así con esto tan terrible del terror que no quiero volver a sentir. La taquicardia, la sudoración, el ponerte roja. Es tanto, tanto, tanto que a veces incluso los que te están mirando lo único que quieren es rescatarte. Entonces, de verdad que uno lo pasa pésimo. Yo lo digo con conocimiento de causa. Así es que una vez que uno pasa eso, puede manejar su emocionalidad y puede seguir siendo la misma tímida de siempre, pero cuando tú tienes que transmitir una idea, logras reponerte a eso y ese nerviosismo, esa ansiedad, te da la energía, te da la movilidad. Espero haber respondido tu pregunta, Erika. Si hay alguna otra pregunta de alguien más, me la puede hacer, por supuesto. Vuelvo a dejar abierta la invitación. Mañana voy a estar en un coworking que se llama Lunch, en el que está la sede de Las Condes, en Callao. Dejé un link ahí en mi fanpage y pueden inscribirse porque es gratuito. Es en parte a las 7:30 hasta las 8:30. María Isabel Astete dice, el ponerse rojo produce nerviosismo y colapsamos. Claro, porque ahí nos empezamos a enfocar en qué se me va a notar, en qué es lo que va a pensar el otro de mí. Y ahí te fijas que ya salgo de mi foco de importancia, que es el público. Ahí ya empiezo, ¡ah! Me voy a ver mal. Y ese pensamiento es bien del terror, digo yo, porque en vez de hacer que se te baje el tema, aumenta porque le das todo el foco. Tu cerebro es como alerta, alerta. Imagínate que tu cerebro está dando, me puse roja, se dieron cuenta. Alerta, alerta, peligro, miedo, huida, porque esa es la respuesta en el fondo de la ansiedad. Tienes que huir de ahí porque todos te van a descubrir. Hay gente que dice, yo he escuchado frases así, yo prefiero morirme que antes que hablar frente a un grupo de personas. ¿Por qué les digo esta frase? Porque el miedo a hablar en público puede ser tan intenso que uno puede llegar a decir eso, de, oh, prefiero morirme antes que exponerme. Y eso es porque nuestro cerebro fisiológicamente se dispara. Entonces esa respuesta es muy desagradable. Por eso es la importancia de aprender a controlar nuestra emocionalidad y no a desbordarnos y que nos gane. Porque a veces nuestro cerebro nos empieza a dar esta señal de peligro si es que te pones roja y ya, ahí ya, chao. Como te pusiste roja, ya empezaste a pensar en lo roja que te pusiste, se te olvidó todo, etcétera, etcétera. O seguiste hablando, pero roja, 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 y ya, la sensación es, ¿sabes qué? Lo único que quiero es salir de acá, porque es muy desagradable. Así es que cuando controlamos eso, podemos controlar también, ok, mi cerebro me está dando esta señal de huida, y en realidad no tenemos que huir. No es una situación como de peligro real, donde nuestra vida esté en peligro. Bueno, espero haber contribuido hoy día a cada una de ustedes, de los presentes. Me encanta, muchísimas gracias que estén todo este tiempo escuchándome, prestándome atención, haciendo preguntas. De verdad que para mí lo más importante es poder
ser una contribución con esto que yo he ido trabajando y desarrollando, ¿ya? Y bueno, como siempre, a las personas que sienten que quieren hacer un cambio significativo, es decir, salir a lo mejor de, ¿sabes qué? No quiero sentirme más así, no quiero sentir más esta frustración. Hola, Bianca. No quiero sentir más esta frustración. Yo sé que puedo, tengo conocimiento, tengo el potencial, y cada vez que voy a hablar no puedo demostrar, no puedo comunicarme como yo quiero. Si estás ahí y quieres hacer algo ya en concreto y quieres buscar ayuda para poder avanzar más rápidamente y no dar tanto palo de ciego a veces en esto, te dejo súper invitada a que postules a una sesión de claridad gratuita conmigo. En esas sesiones yo hago una entrevista en profundidad y sé, gracias a ti, dice la María Isabel, gracias. Y en esa entrevista yo veo si efectivamente el programa que yo tengo diseñado puede ser de utilidad para ti. Y ahí te voy dando más detalles de qué se trata mi programa, los valores, la metodología. Y quería contarles también por acá, porque hay varias personas que me han estado preguntando, que la modalidad de trabajo de mi programa es mitad online y mitad presencial. Yo hago talleres presenciales y hay otras partes que son online. Y esto lo cuento porque hay personas de regiones que me han estado escribiendo y quería contarles eso. Tengo hartas personas que vienen de regiones. Así es que están súper invitados, ¿ya? Porque podemos hacer estas dos partes. Celia dice, mi mente me gana. Sí, Celia, por eso hay que hacer un trabajo. Imagínense cuánto tiempo llevamos. Si tú te preguntas, ¿desde cuándo que te sientes así? ¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así, pensando de esa manera? Probablemente llevas harto tiempo. Entonces, tiene que ser proporcional. No es algo que es mágico y no es algo que a lo mejor tú en este minuto me estás escuchando y te queda todo súper claro, pero a la hora de, y ahí es donde necesitamos ayuda, necesitamos a otro que nos vaya guiando, que nos vaya acompañando y hacer un proceso, hacer un proceso. Así que a las personas que están ahí en ese momento los dejo súper invitados, les voy a dejar como la Marisabel es de Temuco. Puede venir, pues Marisabel, y hacemos sesiones online también. Tengo clientas de Quillota, tengo de Concepción, he tenido de Calama, de Viña, así que me encanta cuando vienen todos de todas partes. Así es que les voy a dejar como siempre el link abajito para que las personas que estén interesadas puedan postular. Y los que están en Santiago, recuerden, mañana voy a hacer una charla presencial gratuita en el Coworking Lunch de Callao, en Las Condes. También está ahí el link para las personas que se quieran inscribir. Les dejo un beso. Muchas gracias nuevamente a todos por su atención, por sus preguntas, por su interés. Muchísimas gracias. Y nos vemos en 2 semanas. Y porque ya estamos ya todos con ambiente 18, así es que les deseo unas felices fiestas patrias a celebrar, que disfruten de estos días que están tan bonitos. Les dejo un beso, gracias y a descansar. Chao.